Bienvenidos, estimados estudiosos, a nuestra segunda sesión de diligenciamiento de documentos. Ya en nuestra primera sesión hablamos un poco de las generalidades de lo que es el sistema de gestión documental, de qué lo compone, de cuáles son las cosas importantes que hay que tener en cuenta y la relevancia que hace que una empresa decida incorporar un sistema de gestión documental. Entendimos por qué es importante tener un sistema de la documentación, cuáles son las fallas y las falencias más comunes dentro del tema de gestión documental y cuál es el impacto que genera eh, todo el esquema de la gestión de documentos dentro de los procesos generales que maneja una organización. En esta segunda videoclase, entonces vamos a hablar ya de manera detallada de las etapas del sistema de gestión documental SGD y asimismo hablaremos de la normativa, de las diferentes normativas que existen en temas de estándares en sistemas de gestión documental. Así que hablaremos un poco de las normas ISO y de lo que corresponde como tal a la normativa de gestión documental. Para dar inicio entonces a esta sesión, eh, vamos a iniciar hablando un poco de lo que corresponde a las etapas del sistema de gestión documental. En nuestra primera sesión hablamos de la composición general del sistema de gestión documental. En esta segunda sesión vamos a hablar entonces un poco de cuáles son las etapas que comprende el sistema de gestión documental y aquí encontraremos un diagrama de los pasos que comprenden cada una de esas etapas. Entonces, entendiendo el contexto que hablamos en nuestra clase anterior, como hemos visto en un sistema de gestión documental, este nos permite controlar toda la parte de la documentación de la organización desde que se crea hasta que se llega al fin de la conservación histórica de los documentos. Es decir, se lleva de manera transversal una trazabilidad de toda la gestión documental en una organización. Para ello, entonces, existen una serie de fases que permiten implementar un sistema de gestión documental dentro de una compañía. Entonces, vamos a ver de manera detallada cuáles son las fases que comprende la implementación del sistema de gestión documental en una organización. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el primer punto está asociado a la delimitación de responsabilidades. Entonces, el primer punto será definir responsabilidades. Dentro de la gestión documental, este es un tema muy importante, dado que es importante definir cuáles son los roles dentro de la gestión documental que va a asumir cada persona, qué tipo de usuarios deben existir en el acceso a la información, cómo se van a manejar esos usuarios, cuáles son las restricciones, cuáles son y los tipos de acceso que existen a las diferentes fuentes de información. Todos estos puntos son definidos dentro de las definiciones generales de las responsabilidades dentro de la gestión documental. Regularmente se recomienda crear un comité de gestión documental que se encargue de validar las herramientas y de definir los roles del equipo para la implementación del sistema de gestión documental. Es muy importante tener en cuenta que todo proceso de sistema de gestión documental debe ir avalado por la alta gerencia y es importante el apoyo de la alta gerencia para la constitución de un sistema de gestión documental eficiente, en el que todos estén involucrados y en el que haya un alto nivel de comunicación a nivel de toda la organización. El segundo punto está asociado a establecer las políticas de la gestión documental que debe existir. Entonces, aquí
hablamos también de definir o establecer las políticas de gestión documental. Y cuando hablamos de definir las políticas de gestión documental, pues estamos hablando básicamente de todas las condiciones que deben existir dentro de la organización, dentro de la gestión de los documentos, ¿sí? Es decir, eh, desde el marco genérico comprender cuáles son las políticas en virtud del manejo de la información y de la organización y archivo de la información en la compañía. Entonces, dentro de las políticas, hablamos de políticas genéricas de la organización, es decir, qué tipo de información es, si es pública, si es privada, qué tipo de legislación aplica conforme a la constitución de la compañía o al tipo de compañía, los documentos constitutivos y toda la parte normativa y legislativa de la documentación. También incluimos las políticas de acceso a la información, es decir, quiénes pueden acceder a qué tipo de información, eh, tanto en una clasificación interna como en una clasificación externa, definiendo perfiles para los diferentes accesos a la información. Y también dentro de las políticas, pues hablamos de las políticas de conservación de la documentación. Ahí básicamente hablamos de todo lo que tiene que ver con la política de manejo de documentación histórica, desde qué fechas hasta qué fechas se mantienen. Es importante tener en cuenta que parte de las políticas de conservación de la documentación deben también estar alineadas con la regulación eh, o con sí, con la normatividad que rige al sector de la empresa en el que se esté implementando el sistema de gestión documental, dado que hay entidades de control y entidades externas que exigen unos niveles de preservación o de conservación documental de históricos de determinados periodos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el sector financiero, la superintendencia financiera puede definir unos lineamientos de manejo de información histórica de clientes, ¿sí? En los diferentes sectores también. Entonces, em, esto hace que las políticas que defina la compañía en términos de conservación de la documentación, pues tenga en cuenta estos criterios. Entonces, dentro de las políticas de la gestión documental, encontramos tres políticas básicamente. La política genérica de la documentación. Este está como un políticas genéricas de la documentación. También hablamos de las políticas de conservación documental y las políticas de acceso a la información. Bien sea para usuarios internos o para usuarios externos. De igual manera, entonces otro de las fases que debe comprender la implementación de un sistema de gestión documental está asociado a las herramientas que debe o sobre las cuales se va a desarrollar el sistema de gestión documental. Cuando hablamos de las herramientas, entonces hablamos ya desde el punto de vista de del sistema de gestión documental sobre qué herramientas trabajar. Por ejemplo, mapas de documentos, cuadros de clasificación, calendario de conservación y acceso, y cada uno de ellos con sus respectivos lineamientos y características. Entonces, el siguiente punto es crear las herramientas del sistema de gestión documental.
Y dentro de esas herramientas, entonces hablamos, por ejemplo, de mapas de documentos, de cuadros de clasificación y de calendarios de conservación. Fíjense que todo está completamente alineado, ¿no? Los calendarios de conservación deben ir alineados a las políticas de conservación de los documentos. Los mapas de documentos corresponden al inventario de los documentos que se mueven para la organización y cuáles son sus características, mientras que los cuadros de calificación eh, hacen referencia a la función de la organización del tipo de documento o de la temática, ¿sí? Es decir, allí se pueden trabajar sobre mapas de procesos, bien sea por área, por departamento o por tipo de actividades. De igual manera, entonces, otra de las fases que se debe tener en cuenta dentro de la implementación de un sistema de gestión documental está asociado a la automatización. Y aquí nos incorporamos en el uso de herramientas ofimáticas y de herramientas tipo software. Entonces, en la automatización es muy importante tener en cuenta que la automatización define las herramientas ofimáticas y las herramientas informáticas y tecnológicas sobre las cuales se va a fundamentar el sistema de gestión documental. Y es muy importante tener en cuenta que esas herramientas tecnológicas deben estar um, deben estar alineadas con los procesos de la compañía, ¿sí? Como lo comenté en la clase anterior, podemos tener un muy buen sistema de gestión documental, un muy buen software como sistema de gestión documental, pero si ese software no está acondicionado a los procesos propios de la compañía, realmente no va a ser eficiente su uso ni va a dar los resultados esperados. Entonces, la automatización implica que las herramientas, el software o las herramientas tecnológicas que se utilicen dentro del sistema de gestión documental estén alineados con los procesos de la compañía y específicamente también con sus políticas para que sea realmente un sistema eficiente. De igual manera, entonces, es importante que así como debe existir una automatización de herramientas, debe haber un proceso formativo y este proceso es muy importante, ya que es importante que las diferentes, digamos, los diferentes estamentos y toda la empresa en general dentro de toda la pirámide, de manera general, todos tengan el conocimiento claro de cómo opera el sistema de gestión documental de su compañía. Entonces ahí viene un proceso muy grande que es el proceso formativo, no solamente informando, sino formando, capacitando a las personas, a los diferentes colaboradores desde las diferentes pirámide, desde las diferentes capas de la pirámide organizacional, en la cual todos tengan acceso al conocimiento de cómo opera el sistema de gestión documental, ¿sí? Entonces ahí deben haber cursos, debe haber una parte de jornadas pedagógicas, jornadas de capacitación a los funcionarios, a los empleados y colaboradores para que todos conozcan cómo opera y cómo funciona el sistema de gestión documental de la compañía. Este proceso es muy importante porque son las personas que operan los sistemas, son las personas que introducen y son las entradas de la información
que maneja toda la compañía. Entonces es importante que esas entradas de información sean limpias y esa limpieza de la información depende en gran parte de lo que generan, de lo que ingresan sus colaboradores. Entonces, por ejemplo, como hablábamos en nuestra clase anterior, podemos tener un muy buen sistema, un muy buen software para la gestión documental, pero si, por ejemplo, las personas que trabajan en servicio al cliente no diligencian todos los datos de los clientes correctamente, pues ahí ya tenemos una entrada de información errada que por lo tanto va a contaminar la información para los diferentes frentes. Con esa información se manejan informes, reportes y todo ese tipo de información va a salir errada si desde su inicio, desde su origen, desde la entrada, se captura mal. Entonces es muy importante ese proceso formativo que logre sensibilizar a las personas con el manejo de la gestión documental y también sobre la incorporación de los nuevos procesos, ¿no? El sistema de gestión documental incorpora unas modificaciones y unos desarrollos de nuevos procesos. Eso significa que todas las personas deben estar informadas, especialmente las involucradas, en cómo va a operar este sistema de gestión documental, conocer cuál es el proceso y cómo intervienen cada uno de ellos en el proceso. Y finalmente, posterior al proceso formativo, pues debe haber un proceso de control y de seguimiento. Ese proceso de control y seguimiento básicamente, regularmente las empresas los definen a través de indicadores. Indicadores de calidad, de operación y de gestión. Entonces ahí hablamos de los indicadores que nos permiten conocer si estamos cumpliendo con el sistema de gestión documental, si se está logrando los resultados esperados dentro del sistema de gestión documental y nos permite monitorear de manera general el cumplimiento de las diferentes áreas o de las áreas involucradas en el desarrollo de este sistema de gestión documental. Estas son las fases principales que se definen dentro de la incorporación de un sistema de gestión documental dentro de la compañía y asociado a estas fases, entonces encontramos unos, unos pasos, que son los pasos que ustedes ven en esta diapositiva de manera general, cuáles son los aspectos que involucran cada una de esas fases, toda la parte de el desarrollo del entendimiento del modelo de negocio y asociar los procesos de gestión documental, toda la parte del diseño del sistema de gestión documental, sobre qué herramientas se va a desarrollar y toda la parte de monitoreo. Esto es de manera general entonces las fases que comprenden el sistema de gestión documental. Hablemos ahora un poco acerca de la normatividad y cómo las normas, o cuáles primero que todo son las normas que hablan sobre los sistemas de gestión documental dentro de las empresas, dentro del ámbito organizacional. Existe algo que conocemos nosotros que son las normas ISO. Las normas ISO definen unos estándares, ¿sí? Que si bien no son de obligatorio cumplimiento, son normas de desarrollo de mejores prácticas que permiten a las compañías trabajar de manera eficiente desde diferentes frentes o diferentes aspectos. Existen diferentes normas ISO y existen muchas normas ISO que hablan sobre que involucran la parte de la gestión documental desde diferentes enfoques. Nosotros nos centraremos en hablar de dos normas importantes. La norma ISO 9001, y ya voy a explicar qué es ella, y la norma ISO 15489 del 2001.
¿Por qué no hablar de las otras? Bueno, existen muchísimas normas asociadas que involucran el desarrollo y el manejo de la documentación, el archivo, la gestión documental en general. Pero existe una norma que, digámoslo, es la norma sobre la cual nos vamos a centrar, que es la norma de sistema que define el sistema de gestión documental y es la norma 15489. Pero ¿por qué cuando hablamos de la 15489 hablamos de la ISO 9001? Aquí voy a hacer bueno, una pequeña aclaración y voy a primero a hablar un poco de las definiciones generales. La ISO tiene diferentes normas. En función del desarrollo del sistema de gestión de calidad, existen muchas normas. La ISO 9000 habla sobre los sistemas de gestión de calidad, de los fundamentos y vocabulario, ¿sí? Eh, Está en la base de la familia de las normas ISO y describe de manera general los principios de la gestión de la calidad dentro de las organizaciones. Posteriormente aparece la norma ISO 9001, que es la que estructura los requisitos eh, para generar o para desarrollar un sistema de gestión de calidad a nivel organizacional. Entonces, a partir de los lineamientos de cuáles son los requisitos que debe tener un sistema de gestión de calidad dentro de una compañía, se definen unos lineamientos que involucran unos procesos que involucran la gestión documental, ¿sí? Entonces, si bien la norma ISO 9001 no es la norma de sistema de gestión documental, involucra unos procesos documentales y unos desarrollos de prácticas que involucran la gestión documental. Por lo tanto, dado que este es un tema de gestión de calidad, pues entonces la norma ISO 9001 es un referente para nosotros. No obstante, la norma ISO 9001 habla de manera general sobre el sistema de gestión de calidad y de los requisitos. Para hablar del sistema de gestión documental específicamente existe una norma que es la norma 15489 del 2001 que vemos acá, que es la norma que sí especifica la estructura del sistema de gestión documental. Entonces, esta norma, esta ISO 9000, esta norma ISO 15489 define la estructura general de las fases y de las etapas que debe comprender la implementación de un sistema de gestión documental. Como ustedes pueden observar en el documento, pues entonces se habla de manera general de cuáles son los puntos que aborda esta norma 15489, teniendo en cuenta que la base de esta norma 1589 es la norma ISO 9001, en la cual se definen los estándares del sistema de gestión, los requisitos del sistema de gestión documental. Entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos, pues entonces hablamos de la gestión documental de la norma 15489. Es importante tener en cuenta que esta norma 15489 define unos lineamientos de la gestión documental en dos partes. Una, la parte de generalidades, información y documentación, y una segunda parte que habla sobre las directrices de la información y la documentación. Entonces, dentro de los aspectos que comprende la norma ISO 15489, define el objeto y el campo de aplicación, las normas que hacen referencia también que involucra el sistema de gestión documental, el marco reglamentario, define los requisitos de la gestión de los documentos, hablando de los principios
del plan de gestión de documentos y de las características de un documento. Habla también del diseño y de la implementación del sistema de gestión de documentos desde el punto de vista general y desde el punto de vista específico de las características que debe tener el SGD, el sistema de gestión documental, cómo desarrollar el diseño e implementación del sistema de gestión de calidad, cuál es la metodología para diseñar e implementar el sistema de gestión documental, cuáles son los procesos y los controles asociados a la gestión de los documentos. Ahí habla de la determinación de los documentos que deberían incorporarse al sistema, de los plazos de conservación, de la incorporación de los documentos, de la clasificación y del almacenamiento y la manipulación. De manera general también entonces habla de la supervisión y la auditoría y de los procesos de formación frente a la implementación de un sistema de gestión documental. Esta es una norma bastante amplia que pues define tanto las generalidades como las directrices para mantener dentro de una organización un sistema de gestión documental estable. Partiendo de los conceptos de calidad que recomienda y que define la norma ISO 9001. Entonces aquí vuelvo a hacer la aclaración, la norma ISO 9001 se enfoca en la implementación del sistema de gestión de calidad, pero al hablar del sistema de gestión de calidad dentro de una compañía necesariamente involucra hablar de gestión de los documentos, ¿sí? Y ya a partir de esas directrices en términos de procedimiento de la gestión documental aparece la ley 15489 que ya amplía el concepto y define cómo estructurar un sistema de gestión documental. Entonces, la norma ISO 9001 habla de la calidad, mientras que la norma ISO 15489 habla específicamente de la gestión documental. En el material de estudio que les he dejado también hay otras normativas que hacen parte del desarrollo de los sistemas de gestión documental. Ténganlos en cuenta porque también hacen parte definen también los elementos importantes a considerar en todo el manejo de documentos dentro de la organización, teniendo en cuenta que estas son las dos normas base para trabajar el desarrollo de un sistema de gestión documental. Con esto entonces finalizamos esta sesión. Recuerden que posterior a esta sesión ustedes van a encontrar en plataforma el quiz correspondiente a esta sesión y con ello damos por finalizada esta segunda actividad. Gracias.